Amigos televidentes, muy buenos días. Punto Crítico en su cuarta o quinta semana. Cuarta semana, ya hoy viernes. Tenemos un programa hoy que le voy a pedir, le voy a implorar. No se pierdan ni los respiros del amigo Apolinar. Porque si bien es cierto que tenemos el tema de la semana, que es el caso Jean Alain, que le vamos a dedicar unos minutos, pero después nos vamos a dedicar a analizar a profundidad la economía dominicana, los datos del Banco Central, los datos del Fondo, los datos de la Banca Nacional, y le pido que no pierdan ni la respiración de Apolinar, porque hoy vamos a hacer el mejor programa que hemos hecho durante todo el mes. Apolinar, yo he sostenido durante mucho tiempo que el PLD había enfermado el alma nacional. Y viendo lo que está ocurriendo con el proceso que el PETCA está siguiendo al ex procurador, creo que me quedé de este tamaño, pequeñito. Tú sabes que el procurador es el máximo representante de la sociedad en el Ministerio Público. ¿Y para qué está hecho el Ministerio Público? Para perseguir los crímenes y delitos que se cometen contra los particulares, contra el Estado. Yo te voy a leer un párrafo para que tú me des tu parecer. Oye esto, y pongan atención, amigos, que esto es suficientemente grave para atenderlo. En vez de cumplir con su misión de velar por el fiel cumplimiento de las leyes y perseguir penalmente a quienes hayan cometido crímenes y delitos contra personas o el propio Estado, en la sede de la Procuraduría General de la República durante la administración de Jean Alain Rodríguez, operaba una red criminal que recibía sobornos, distrajo fondos públicos, creó nómina ficticia, destruyó evidencias, incendió documentos institucionales, adulteró fechas y objetivos de comunicaciones, sobrevaluó obras, funcionó como centro de envase y distribución de ron y comando de campaña, según afirma la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción. Todos esos datos están contenidos en el escrito que hacen los fiscales pidiendo las medidas de coerción que hoy, en este momento, debe estar empezando. Pero hay una parte importante que nosotros en este programa nos habíamos quejado, de que la gran prensa, no obstante estar en el escrito de los fiscales, no quería tocar bajo ningún concepto la Nueva Victoria. Y cuando te lees el informe completo, que claro está, no te voy a abrumar leyéndolo, te das cuenta cómo hubieron sobrecosto en la construcción de ese proyecto. Y recuerdas que el asesor del presidente de la República, Secretaría Carcelaria, en una obra de casi 5.000 millones de pesos, dijo no se habían gastado 1.500 millones. Entonces, ¿está o no está enferma la sociedad cuando el Procurador General de la República o ex Procurador General de la República se dedica a hacer estas cosas que están diciendo los acusadores? Esa es la parte por la que yo decía y sostengo ahora con más criterio, el PLD nos enfermó. Y nos enfermó usando la ley. Y eso es grave para una sociedad que se organiza bajo los principios democráticos, porque supuestamente la ley debe ser la garantía de la igualdad de todos los habitantes de un determinado país frente a la ley, frente a, digamos, al conjunto de la sociedad. Y eso no estaba garantizada por ahí. Por esa razón, yo digo que esta administración continúa esa misma línea, ¿no? Cuando aprueba aquel, digamos, reglamento de fideicomisos para apoyar la administración de las APPs que tímidamente utilizó el gobierno anterior. Tal vez porque se dio cuenta, justamente por el ejemplo de la carretera Santo Domingo-Samaná, de que eso significaba, digamos, un perjuicio para la sociedad, y lo mantuvo ahí. Y también tuvo Red Vial, que Red Vial también de alguna manera corresponde a ese tipo de administración, es un fideicomiso que debe muchísimo dinero y que justamente quien lo va a pagar somos nosotros, porque quien es el último responsable de esa institución es sencillamente el gobierno. Apolinar, yo he propuesto, claro, con la contrariedad de la compañera Ivonne Ferreras, que aunque tenemos diferencia en ese tema, ella no lo ha dicho, pero su rostro lo dice cada vez que he planteado durante toda la semana,
que soy partidario, como el señor Jean Alain, cuando iba a la Procuraduría, dijo, aquí se van a saber cosas que nunca se han dicho, y el país tiene que saberlo. Entonces yo, tomándole las palabras a él, le he dicho, Jean Alain, vamos a hacer un pacto con las autoridades. No un pacto de lenidad, sino un pacto para aminorar la escala penal que habrá de aplicársele a esa asociación de malhechores, como dice la magistrada Procuradora General de la República a través de sus ayudantes. ¿Qué tú crees si ante estas gravedades que se están dando a conocer, Miriam o Jenny y Wilson llaman a este señor y le proponen un pacto para que él lo diga todo, para que lo vomite todo? Fuera bueno, a mí me encantaría la idea de que él pudiera decir todo lo que sabe. Ahora bien, lo que me preocupa es las consecuencias políticas de esa decisión de abrir totalmente la caja de Pandora y decir aquí están todos lo que son. Porque eso me preocupa, porque eso involucraría a gente de una escala, digamos, institucional más alta que la de él, incluyendo la presidencia de la República. Pero es que aquí ya no hay vaca sagrada. Aquí está detenido un mayor general del ejército. Falta detener a un presidente. Está detenido la familia casi completa de un presidente. Aquí hemos procesado presidentes, porque aquí se procesaron presidentes. Entonces aquí ya no hay vaca sagrada. La insistencia que teníamos Ivonne y yo durante toda esta semana para que saliera toda la información es porque nos dimos cuenta que la gran prensa nacional estaba maniobrando para que ciertas partes del escrito de acusación que hacen los fiscales, el país no pudiera saber. Ya hoy lo tienen que poner en primera plana porque se habla del sobrecosto de las obras de infraestructura que se hicieron en la famosa esa Las Parras, que es la Nueva Victoria, como le llaman. Entonces, no te preocupes por eso, que ya aquí las vacas sagradas terminaron. La preocupación es para Jean Alain. Él es el que va a considerar si efectivamente lo que él pueda decir que comprometa a otros, digamos, exfuncionarios del gobierno, incluyendo al propio presidente. No, pero es para que diga más, es para que diga más de lo que dicen los fiscales en su escrito. Son 294 páginas con unas pruebas abrumadoras. Yo me quise trasnochar anoche porque quería ver con ojo crítico el informe, sin la pasión, porque este es un asunto que yo digo que los dominicanos tenemos que aprovechar antes y después. Había una vieja deuda acumulada, básicamente del poder político frente al pueblo en el comportamiento y el desprecio por la aplicación de la ley. Pero ¿qué pasó aquí, Apolinar? Que prácticamente desde que el PLD llegó al poder, un grupo de la oligarquía nacional, un grupo del empresariado tradicional del país, que antes se mantenía al margen de la política, hizo una especie de acercamiento tal que se perdió la línea divisoria de dónde comienza el empresario, dónde termina, dónde comienza el político, dónde termina. Por eso ahora tenemos políticos que se pueden dar el lujo de decirle a familias tradicionales de este país, en una actividad de un importante club del país, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar al mismo nivel de usted? Y ese empresario de una familia de más de 100 años de trabajo aquí le dijo, tengo que admitir que te has ido muy bien en la política. A mí en el trabajo, a ti en la política. Entonces, no nos preocupemos por quienes puedan salir, que salga todo. Jean Alain, la única forma que él tiene, no de lavar su honor, de pedirle perdón al país, pero decirle al país todo de lo que él fue capaz de hacer, o por órdenes de los superiores, o motus propios. Señores, busquen la prensa hoy, que ya están empezando a salir los detalles de este proceso de Jean Alain. Se está hablando de más de 10.000 millones distraídos desde la Procuraduría General de la República. Bueno, pero si el nuevo modelo de la Victoria son 6.000 nada más, imagínate tú que se inventaban seminarios que no se hacían y ya esa gente dijeron que sí, que cobraban ese dinero. Se cobraba 34 millones de pesos en un cheque para decir que se estaba custodiando una de las propiedades que le incautaron a Quirino Ernesto Paulino. Sí, el Procurador General de la República, en vez de estar velando por la seguridad de nosotros los ciudadanos, la seguridad interna del Estado Dominicano, convirtió a la Procuraduría en un antro de corrupción. Entonces, por eso, Apolinar, reafirmo, el PLD enfermó el alma de este país. Y es una obligación que tenemos todos los que hacemos opinión pública y todos los hombres públicos de este país, de aprovechar este momento para que las vacas sagradas terminen. Porque hay mucha gente, mira,
del altísimo sector privado que se están flotando la mano pensando que podían escapar a todas estas cosas. Sí. Y no solamente enfermó el alma de los dominicanos, sino el aparato social, institucional y político lo corrompió totalmente. Y por eso es tan difícil ahora poder empujar a que una sociedad supuestamente democrática funcione. ¿Tú recuerdas, a propósito de eso que estás diciendo, unas declaraciones del señor Ángel, ¿cuál es el apellido? Ángel Rondón. Que Rondón dijo que cuando sacaron a Marco Vasconcelos Cruz del país, no era para salvar la presidencia de Danilo Medina, que era para salvar el sistema político dominicano. Entonces, todas esas son las cosas que hay que aprovechar. Y en un juicio para la República como este habrá de ser, porque el de los pulpos, los corales, grave también, pero aquí, señores, es que es el representante de nosotros, que se ha metido delincuente, que utilizó la Procuraduría General de la República para cometer todos esos horrores que describe el periódico de hoy. Entonces, Apolinar, arrastrando también, aparte de digamos, de la dirigencia del sector privado, porque eso hay que decirlo también. Claro. O sea, no es solamente que el gobierno se ha corrompido internamente, sino que con él también parte de la sociedad, de aquella sociedad que decía la economía de mercado, de la competencia, esa también está incluida ahí. Y eso evidentemente tiene que ser parte de la reflexión que tienen que hacer los dominicanos para mejorar el funcionamiento de este país. Si esos casos no tienen una conclusión, digamos, que sea de bienestar para toda la sociedad dominicana, nosotros como país probablemente fracasemos. Estoy impulsando, aparte del trato que le estoy proponiendo a Yanalay, los fiscales nuestros deben estudiar el proceso que hizo Italia en los años 90. Italia hizo un proceso que llamaron manos limpias. Costó un precio porque Italia perdió en medio de esas luchas contra la mafia, contra el crimen organizado y contra la delincuencia de cuello blanco. Perdió dos hombres vitales de la justicia italiana, que fueron el juez Giovanni Falconi y el fiscal Borsellino. Había tanto terror por parte de la mafia y los sectores políticos ligados a mafia, que le mataron esos dos hombres a Italia. Pero el presidente Scalfaro tenía una decisión tan firme de llevar la lucha anticorrupción en Italia, que el famoso juicio Manos Limpias procesó juntos 700 hombres, entre mafiosos, políticos y empresarios. ¿Qué tiempo hace que tú no ves un escándalo a gran escala, como se veía a diario de Italia? No es que haya terminado, pero se puso un precedente con ese juicio de Manos Limpias. Murieron, primeros ministros de Italia salieron corriendo y murieron fuera porque no pudieron volver más a Italia. Y todavía hay gente que están purgando cárcel porque fueron condenados a 30, 40 años de prisión. Y desaparecieron los grandes escándalos en el gobierno italiano. Entonces yo pienso que nosotros tenemos una oportunidad de oro, los dominicanos, que en medio de todos estos procesos, estamos hablando de que doña Miriam dijo en estos días que Procuraduría tiene 500 expedientes, y en apenas 4 estamos hablando de alrededor de 60.000 millones de pesos en apenas 4 expedientes. ¿Te imaginas cuando se ventilen los 500 expedientes? Sí. Sobraría dinero para pagar deuda externa, para salud, para educación. Entonces, es el momento, repito, que los dominicanos tenemos que darle seguimiento hora a hora a lo que va a empezar a pasar a partir de este momento en los tribunales de la República Dominicana. Y no solo estar pendiente, sino estar presto para apoyar a ese Ministerio Público que se está responsabilizando de llevar al banquillo de los acusados a aquellos funcionarios y gente del sector privado que han delinquido utilizando los fondos públicos. Los fondos públicos son fondos para todos, no son fondos para una familia o para dos familias, son para todos. Igualmente que lo que pasa con las empresas eléctricas, igualmente que pasa con cualquier, digamos, activo que tenga el gobierno. Hay que estar vigilante porque efectivamente se cometieron muchísimos actos en contra, no solamente del gobierno desde el punto de vista de las finanzas, sino también desde el punto de vista de los activos fijos que tiene el gobierno, porque todavía hay tierras que están en manos de particulares y que son tierra del sector público.
Del Consejo Estatal del Azúcar, que tú sabes mejor que yo, que en un momento determinado fue espina dorsal de la economía dominicana. Y del IAD también. No quedan ni los rieles. Sí, no, nada. Señores, el tema está interesante, pero yo le prometí a ustedes que hoy con Apolinar vamos a ver unos datos económicos. Y vamos a ir a una pausa para que entonces ustedes no respiren más hasta que Apolinar termine lo que nos va a decir en el programa de hoy. Pausamos y volvemos en breve. Señores, anuncié que no respiraran a partir de ahora porque yo, que creía que entendía un poquito de estas cosas, he visto un flamante informe del flamante gobernador del Banco Central que le dice al país que nosotros en este año vamos a crecer entre un 7 y un 8%. Cuando yo vi eso, dentro de los limitados estudios que tengo sobre economía, digo, pero bueno, no veo explicación, no veo de dónde va a salir esto. Pero sí me preocupa, y esto creo que tú lo vas a explicar con la capacidad que te caracteriza. ¿Es posible que suscitan a la vez desempleo, pobreza, endeudamiento, con crecimiento económico? ¿Eso es posible que suscita a la vez? No, eso no es posible, y la literatura económica especializada establece que hay una relación negativa entre el crecimiento y el endeudamiento. Mientras más deuda usted tiene, menor crecimiento económico usted experimenta. Entonces, eso es claro. O sea, los países que han tenido un crecimiento vertiginoso de sus deudas han tenido un desempeño económico cuestionable. Entonces, lo curioso del caso es que para lo único que habla el gobernador es para decir que crecemos, pero nunca se ha tomado la molestia de explicar por qué crecemos. Por eso ¿por qué crecemos? Eso. Sí. Entonces, cuando se ponen en las medidas a partir de Danilo Medina, cuando aparece la pandemia y se tienen que tomar medidas extraordinarias, participa obviamente como figura estelar en la gobernación del Banco Central, que es la misma gobernación de ahora, y ponen una serie de medidas en ejecución. ¿Cuáles fueron esas medidas? Las medidas fiscales que se tomaron fue, primero, reducir impuestos, ¿no? Yo suponía que si un gobierno necesitaba dinero, lo que debía hacer era tratar de fortalecer los ingresos que tenía. Y en segundo lugar, diferir el pago de impuestos, de tal manera que del lado del ingreso, ellos tuvieron una caída de las recaudaciones. A los empresarios podríamos decir, a ver si entiendo, que le debían al fisco, ellos le difirieron los pagos. Exactamente. Entonces, por el lado del gasto... ¿Beneficia eso al común de los ciudadanos? No, pero vamos a ver, ¿qué es lo que eso ocasiona? Por el otro lado, como tenemos la pandemia, entonces se aumentaron los gastos en salud y de transferencias sociales. Se aumentaron el gasto público, pero ante una reducción del ingreso y ante un aumento del gasto, tú tienes un déficit fiscal. ¿Y cómo se cierra ese déficit fiscal? Ese déficit fiscal se cierra sencillamente con deuda pública. Y por esa razón, en el periodo que va desde, digamos, marzo, abril del año del 2020, hasta el final de ese año, prácticamente se toman prestado alrededor de 6.000 millones de dólares, justamente para resolver. ¿En un semestre? En alrededor entre abril y diciembre. 8 meses. 8 meses, está bien. O sea, una parte la toma Danilo Medina, que no es una sorpresa porque era su costumbre, y la otra la toma Luis Abinader con un Ministerio de Hacienda que lo único que entiende es que si no hay dinero hay que coger prestado. Porque no ha habido ninguna otra respuesta. Pero hay que pagarlo, ese dinero. Claro, hay que pagarlo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Y otras medidas que toma el gobernador, obviamente es darle dinero barato a los bancos comerciales para que resolvieran su problema de capital. O sea, había un problema... Eso fue en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Entonces, resolvieron su problema de capital con un dinero barato que el Banco Central se lo dio a 3%, y ellos lo prestaron supuestamente con una aspiración del gobernador del Banco Central de que lo prestaran a 9, pero sabemos que el que va a la banca comercial ha buscado... Dime qué banco tiene a 9. Que yo a 9. Yo quisiera encontrar uno que me lo preste a 9 porque necesito un crédito. Tú no lo encuentras. Entonces, lo que hizo la política económica en ese momento fue darle dinero a los bancos, ¿no?
Por el otro lado, transferencias sociales. Eso podríamos equipararlo a lo que ocurrió en los Estados Unidos 2007-2008, que le dieron decenas de millones de dólares a los bancos, no a la población. No se puede comparar, porque ese dinero fue directamente a la población. Okay. Cosa que no ocurrió aquí. Aquí hubieron quédate en casa y para ti, ¿no? Pero eso eran para los empleados que eran formales. Ya. Pero el 50 y aquí el 50 y tanto por ciento es informal. No recibieron ningún beneficio. Eso pudieron haber recibido a través de las tarjetas Solidaridad, Comer Primero y alguna y otra cosita, pero esos son centavos, ¿no? Y obviamente... Entonces, ¿de dónde es que sale esta proyección para decirnos a los dominicanos que vamos a crecer un 7, un 8% ahora? Pero lo que hay que decir es que el resultado de todas esas medidas fueron una contracción de 6.7%, ¿no? Es una contracción de 6.7%. O sea, que si vamos a hablar de que las medidas resultaron en un crecimiento económico, entonces pudiéramos hablar de que hay algo beneficioso, pero no lo fue. Lo que hizo la economía fue que se contrajo. Ahora ellos dicen, no, pero la contracción pudo haber sido mayor. Pero ¿y quién lo sabe eso? Pudo haber sido mayor. No, tú lo puedes decir, lo puede decir cualquiera, pero no hay una medición de si efectivamente pudo haber sido mayor o si esa fue la contracción más pequeña que pudo tener la economía dominicana. Eso no se sabe. Pero además, ¿qué pasa en este año? En este año se está hablando, como tú muy bien dices, que el Banco Central proyecta que la economía crecerá entre 7 y 8%. En un informe de la economía dominicana que creo que fue el martes que el Banco Central puso en circulación. Sí, el martes de esta semana. Se auxilia del Bank of America, que dice que proyecta que la economía dominicana va a crecer en un 10%. Ramón Emilio, cuando a ti te hablen de una proyección y te digan un número y no te digan cuáles son los supuestos que utilizaron para hacer esa proyección, ¿en qué se basa? Entonces eso no se dice. Entonces esos son decires. Y el Banco Central ha perdido tanta credibilidad que tiene que auxiliarse o del fondo o tiene que auxiliarse del Bank of America para que le crean sus cifras de crecimiento. Porque no hay explicación en ninguna de las participaciones públicas que ha tenido la gobernación del Banco Central para el crecimiento. El crecimiento es un moto, es un estribillo. Pero hay un informe del banco, del FMI, que proyecta que nosotros podríamos crecer un 4 o un 5% este año. Y entonces el gobernador de nosotros dice un 7 o un 8. ¿Por qué la diferencia en ambos informes? ¿Y en qué se basa el fondo para decir que podríamos crecer? El fondo proyecta que la economía dominicana podría crecer. O sea, no es que crecerá, podría crecer en 5.5% en el año del 2021. El Banco Central dice entre 7 y 8 y el Bank of America dice en 10. Hay una discrepancia entre todos esos informes. Ahora bien, lo que yo digo es lo siguiente, para avalar probablemente porque el fondo dice que es 5.5%. Esa parte es interesante que el país... Entonces, vamos a ver. Uno, el elemento más importante en contribución al crecimiento económico es el consumo. Correcto. Y el consumo tenía un impacto de 4.3%, de 3.1% en el 2017, de 4.1% en el 2018, 3.7% en el 2019, cae en el 2020 a 1.7%, ¿no? Y se supone que crecería en 1.3% en el 2021. Recordemos que el consumo es el 80% del producto. Si el consumo es el 80% y ahora nos está afectando el desempleo, la carestía, ¿cómo le explicamos a los amigos televidentes que ese crecimiento puede resultar cierto? Es que son proyecciones. Tú lo único que puedes decir, yo espero si se cumplen tales supuestos. ¿Y cuáles son los supuestos? ¿Y cuáles son los supuestos? Primeramente que la economía norteamericana crezca. Entonces, si la relación económica que tiene el país con Estados Unidos, evidentemente que se beneficiaría del crecimiento económico de los Estados Unidos. Perfecto. Pero también depende de la inversión extranjera doméstica. Dice el fondo que si entra ese dinero, pues nosotros también estaríamos en buenas condiciones para crecer y las remesas. Muchos inversionistas extranjeros a la inversión directa en el país. Sí, y las remesas. Como tú te das cuenta, son tres elementos, ninguno de los tres pueden ser afectados por la política económica del gobierno. O sea, la bonanza de los Estados Unidos, las remesas de los dominicanos y la inversión extranjera doméstica.
Entonces tú no puedes dominar eso, pero ellos dicen, si esos tres elementos se verifican, entonces es posible que la economía crezca en 5.5%. Pero ¿qué ocurre? El gobernador habla mucho de que el crédito, que toda esa medida que hizo durante los primeros meses del año del 2020 y subsiguientemente al final del año del 2020 fueron beneficiosas porque se ha prestado muchísimo. El Fondo Monetario dice en su informe que el crédito al sector privado fue de 11.8 en el 2019, en el 2019 y cayó a 5.3 en el 2020. 50% cayó. Entonces, lo que el Fondo Monetario espera es que ese crédito suba a los niveles del 2019. ¿Está bien? Ya. Entonces, si eso es así y las empresas reciben ese crédito, pues efectivamente habrá un desempeño económico más dinámico de la economía dominicana, pero con ese resultado no. Pero más todavía, el propio Banco Central informa en la empresa continua de fuerza laboral de que de los 410,000 desempleados que había durante la pandemia, todavía siguen 192.491 desempleados. O sea que el consumo y la demanda sigue siendo menor. Sigue siendo menor. Y por consiguiente sigue siendo menor y eso no tiene ningún efecto sobre la demanda agregada completa, sobre todo porque el gobierno efectivamente tiene un aumento del gasto, pero tiene un aumento del gasto para pagar deuda y tiene un aumento de gasto para pagar las deudas que tiene el sector eléctrico, pero ese gasto no va a la población, no va a los sectores productivos. Entonces también, a pesar de que hay un aumento del gasto, la demanda agregada no aumenta y por esa razón efectivamente no hay un impacto positivo del gasto público en el crecimiento económico dominicano. O sea, lo que tú estás diciendo, yo quisiera que, vamos a darle el beneficio de la duda al flamante gobernador del Banco Central. Yo quisiera realmente, de verdad, que la economía dominicana crezca un 8, un 10, pero el problema es que el desempleo y la demanda no me convence. ¿Cómo le explicamos al país que ese crecimiento podría ser solo en papeles, pero que en realidad, cuando baja tu bolsillo, tú no sientes el crecimiento del país porque o estás desempleado o tus gastos, estando desempleado, tus gastos han aumentado fruto de la pandemia, fruto del cuidado? Entonces, ¿cuál es el elemento para yo decirle al país, miren señores, vamos a crecer? No, pero es que la economía dominicana no promueve el crecimiento, contrariamente, lo desestimula. ¿Y por qué? Porque la economía, ¿cómo funciona? Con una alta concentración del ingreso. Eso tiene como contrapartida la pobreza y la desigualdad. Okay. Y esos dos elementos tocan a los mercados, al tamaño del mercado. Entonces, si un poquito de la población tiene la masa de ingresos más grande, en el año 98 no se ha vuelto a calcular cuánto es la concentración, pero en el año 98 el 0.1% de la población dominicana tenía el 34% de los activos. 0.1%. 0.1%, o sea, 0.001. Pero eso es una especie de feudalismo económico. Eso tenía el 34% de la riqueza dominicana. No se ha vuelto a calcular otra vez, porque ese dato es espantoso. Podría ser mayor ahora. Pero muchísimo mayor, sobre todo teniendo en consideración lo que ha sido el aprovechamiento de los gobiernos del PLD de la riqueza pública. Tenemos que tener en consideración que los gobiernos del PLD prohijaron la concentración del ingreso, porque no solamente conformaron un equipo para depredar el Estado dominicano, sino también que contribuyeron a que otros grupos privados también hicieran lo mismo. Es decir, que él no solamente enfermó el alma, enfermó la economía dominicana y enfermó el comportamiento de todos los dominicanos. O sea, estamos luchando en contra de la corrupción, pero no menos cierto es que hay grupos importantes de la sociedad dominicana que apuestan a la corrupción. Pero es que cuando tú describes con tanta certeza esos datos, se me ocurre hasta otra idea para los fiscales dominicanos. Tú sabes que Francia, en el año 1999, juzgó a un ministro de Economía bajo los mismos conceptos o preceptos que juzgaron a los criminales nazis. A los nazis los juzgaron diciendo, sabían o debían haber sabido que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad. A ese ministro en Francia en el 99 lo juzgaron bajo el supuesto de que él sabía o debía haber sabido
que las medidas que estaba tomando, las medidas económicas, iban a terminar dañando la economía de Francia. Y le condenaron a 10 años de cárcel y qué sé yo, cuántos millones de euros. Pero esas son políticas, así como la está describiendo, que son políticas para empobrecer al país. Por supuesto, pero por ejemplo, la emisión de certificados del Banco Central, es decir, la deuda del Banco Central. ¿Por cuánto puede andar esa deuda? Esa deuda anda por 800 mil millones de pesos. Wow. ¿No? Con eso yo hubiera financiado, hubiera eso más de 16 mil millones de dólares. Pero tú financiabas la PYME. Yo financiaba al gobierno sin tener que coger un solo dólar prestado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de eso? Es que eso es un negocio, Ramón Emilio. ¿Cómo así? Es un negocio en el sentido de que el Banco Central emite esos certificados a 10%, después de una decisión de la Junta Monetaria. Si tengo unos pesitos y los quiero invertir en tú no puedes, tú tienes que ir a un puesto de bolsa. ¿Pero y por qué? Porque hubo una decisión de la Junta Monetaria de decir que el Banco Central estaba haciendo competencia a los bancos comerciales que no son de la misma naturaleza. Exacto. Y por esa razón se le impidió que el público directamente adquiriera los certificados en el Banco Central. Ahora tú tienes que ir a un puesto de bolsa. Obligatoriamente. Yo no puedo, como Ramón Emilio Concepción, ir a comprar un Entonces, certificado. los que supuestamente compiten son los puestos de bolsa. Entonces el Banco Central emite el certificado a 10%. Y los puestos de bolsa te lo colocan a ti a 8%. Ahí hay 2% que se está quedando. Ahí sí me perdí ahí. Yo voy donde Apolinar, que es el puesto de bolsa. Colócame esto en un certificado. No. Lo que tú vas a hacer es a comprarme a mí un certificado que yo tengo del Banco Central. Oh. Entonces, el banco, yo que soy el dueño del certificado, voy a cobrar 10 y a ti te ofrezco 8. Pero ¿y entonces ese 2%? Ese 2% se le queda a los bancos comerciales y o los puestos de bolsa que representan. Entonces, pero, ustedes están oyendo este dato. Entonces, eso es impresionante. Apolinar, Calcula lo que me está diciendo a mí es que se tomó una resolución para enriquecer un sector determinado de la economía nacional en detrimento de la gente que quisiera ahorrar unos pesos. Exactamente, por eso te digo que la ley ha servido para el enriquecimiento, no para garantizar la igualdad de los dominicanos frente a la ley. Ustedes ven por qué le dije que no perdieran la respiración. Estamos obligados a ir a otra pausa, pero no se despeguen, porque esto parece que pique y se extiende. Pausamos, volvemos en breve. Yo creo que los que están viendo este programa deben coincidir con el autobombo que nos dimos hoy. Qué lástima que no estuvo Ivonne Ferreira hoy, porque ella hubiese disfrutado este programa. Escuchándote, Apolinar, como tú describes esas decisiones, esas resoluciones que se han tomado, pues yo pienso que aquí podría tomarse como ejemplo ese ejemplo que puse ahorita del ministro francés, porque esas son jugadas prácticamente diseñadas para dañar la economía del ciudadano. Y una pregunta, para dejarte que la explique tú solo. Cuando el Banco Central habla de que tiene una reserva de 12 mil millones de dólares, a ver de dónde provienen esos dólares, número uno. Número dos, se supone que esas bolsas que hacen esas inversiones donde los ciudadanos van a comprar, debe tener algún estamento público o privado que lo supervise. Y número tres, la superintendencia de banco no tiene que jugar su papel también siendo, si no contralor, por lo menos veedor de actividades como esta. La superintendencia es ciega, vamos a comenzar por ahí. O sea, la superintendencia repite lo que el Banco Central dice, porque la superintendencia, a partir de las administraciones de esta administración que viene desde 1994, ha subyugado el papel, el rol que debe jugar la superintendencia y la ata financieramente al Banco Central. Y obviamente, como el que llega ahí lo que quiere ser el superintendente, o porque todo el presupuesto digamos, del Banco Central tiene que aprobarse ahí en el Banco Central. Y sencillamente el superintendente es un miembro de la Junta, de tal manera que está por debajo del jefe de la Administración Monetaria y Financiera y tiene que obedecer las directrices. Yo he dicho que el Fondo Monetario no tiene vida propia. No tiene vida propia. Y de hecho es silente en la superintendencia de banco frente a todo lo que está ocurriendo. Por eso pregunto. Sí, no, es un organismo que está ahí
que hace cursos de, ¿cómo se llama?, de banca minoritaria para que tú aprendas a ahorrar y ese tipo de cosas, y en eso probablemente ayude al público, pero la esencia de, digamos, de la superintendencia no es regular la banca. Es regular. Aquí no ha habido, después de las auditorías asistidas que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el año del 2003, no ha habido otra auditoría a los bancos comerciales. ¿Por qué para esos análisis tú utilizas informes del Fondo Monetario, of America, y lo comparas con... No, lo que pasa es que el informe del martes del Banco Central sobre la economía dominicana no es suficiente, no se basta por sí solo para decir que la tasa de crecimiento que espera para el año sea de 7 u 8%. Tiene que valerse del Banco of America, que es una institución privada, que el Banco Central no se preocupó por decirle cuáles son los supuestos que están por detrás de esa proyección. ¿Podría, como ignorante en la materia, decir que la diferencia entre el informe del fondo, que el fondo pone a depender de unos supuestos el posible crecimiento? Sí, no, y dije tres supuestos. O sea, la recuperación de la economía norteamericana, que se mantenga la inversión extranjera directa y que las remesas se mantengan. Pero también dependemos de esas tres variantes y más. Y más. ¿Cuál es más? Que el gobierno está comprometido a hacer una reducción de los gastos innecesarios del gobierno, pero el gobierno no ha hecho nada de eso todavía. Y también supone que el gobierno debe hacer una reforma fiscal, ¿no? Supone también que el gobierno debe... ¿Debo interpretar cuando me habla de reforma fiscal una suba en los impuestos o...? No, el Fondo Monetario propone una ampliación de la base, ¿no?, y una revisión de las exenciones fiscales. Porque la ampliación de las bases no podría afectar... Afecta a los consumidores, porque la estructura fiscal que propone el Fondo Monetario Internacional descansa en los consumidores. Entonces, si van a tocar la base... ¿Por qué no entonces lo que tú planteaste en un trabajo de esto que leí, que tú publicas en Acento, por qué no intentarlo entonces buscando el dinero que falte sobre las exenciones fiscales? No, porque justamente ese es uno de los elementos que propone la teoría de la oferta. O sea, ¿qué propone la teoría de la oferta? Que se daña el crecimiento económico si tú afectas con impuestos a los más ricos, porque entonces bajan los beneficios y esos beneficios te impiden hacer inversiones para el futuro, y como el crecimiento depende de las inversiones, entonces tu crecimiento cae. Entonces, ¿qué hacen? El crecimiento depende más del consumo que otra cosa, porque si no hay consumo, ¿cuál no, crecimiento? Y aquí la inversión, aquí no depende de... O sea, el crecimiento hemos visto que no depende de la inversión, porque las explicaciones que da el Banco Central es que la economía creció porque creció la agricultura, creció el servicio. A propósito de crecimiento Banco Central, explícame. Banco Central no produce $1, tengo entendido, dentro de mi ignorancia. No. Y entonces, ¿de dónde sale 12.000 millones que vi que tiene? 12.000 millones de dólares sale de la deuda que ha tomado el gobierno últimamente. Todos los dólares que tiene el Banco Central justamente es parte de ese endeudamiento del gobierno central. Estamos tomando prestado para llevar al Banco Central. ¿El Banco Central qué hace con ese dinero? Le da los pesos al gobierno, ¿no? ¿Y los dólares? No, los dólares se quedan con ellos y le da el equivalente. Ahora también, acordémonos que también este gobierno se ha endeudado igual que el anterior para pagar la misma deuda. Lo que se llama en economía un juego de Ponzi, es decir, que tú me pagas con lo que tú mismo me prestas. O sea, yo te pago a ti con lo que tú mismo me prestas. Espérate. Y explícame eso con un poquito más de calma. Yo te debo $10.000. Se vencieron. Y no te lo puedo pagar, entonces préstame 20 y te pago lo que te debo. Te pago 10, pero me quedo endeudado por 20. Por 20, Así sí. se está manejando. Ese es el negocio, el negocio de capaperro, se puede decir, ¿sí? de la administración financiera de este gobierno. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no hay ningún viso, no hay indicios de que el gobierno esté dando pasos para asegurar que el gasto público efectivamente cumpla con los objetivos que se plantean en el presupuesto y que haya unas metas que puedan medir la eficacia de ese gasto. No lo hay. No hay ningún esfuerzo en ese sentido. Para hacerlo, el gobierno debió haber comenzado a implementar
un presupuesto por programa desde el mismo año que comenzó su gobierno. Eso no está. El director de presupuesto lo que habla es de números como si estuviera en campaña, que gasté menos en gasolina y eso es calidad del gasto. No tiene idea de lo que es calidad del gasto. O sea, él tiene que conseguir apoyo de los organismos internacionales para que pueda hacer una labor que efectivamente rinda beneficios para, digamos, resolver el problema de la eficiencia del gasto público. Pero ¿qué porcentaje, si yo quisiera decirle a los que nos están viendo en este programa, qué porcentaje del producto se compromete con el nivel de endeudamiento que llevamos como país? Bueno, hay una discrepancia porque según el Ministerio de Hacienda es alrededor del 40%. Según el Fondo Monetario Internacional es 53%. 13%, diferencia mucho. Perdón, no, espera. Vamos a ver. El Fondo Monetario dice que se espera que en el año del 2021 el 67.9% del producto es deuda pública. Apolinar. 67%. Yo no sé si sigue el programa, porque ya nos hace enseñas, parece que el tiempo se termina. Vamos a tener que continuar con eso la semana que viene. Sí, pero fíjate, déjame decirte una cosa. Lo que pasa es, el fondo dice que es 67%, sin embargo hace una aclaración y dice, no estoy tomando en consideración, solamente estoy tomando en consideración al gobierno central, al Banco Central y a la CDE. Los ayuntamientos. Está diciendo a mí que el fondo dice que no es el 67%. Que no es el 67%, que es más. O sea, faltan los ayuntamientos. Wow. Falta la carretera Santo Domingo-Samaná, que debe registrarse como deuda el pasivo que tiene a largo plazo con esa empresa. El Banco de Reservas, el Banco Nacional de Importaciones, el INDRI. Entonces, le prometemos que semana que viene vamos a terminar el tema. Terminó el tiempo. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, Apolinar. Gracias a ti, buen fin de semana.